Mi nombre es Díaz Salinas Alfredo y voy a exponer el tema de atención a pacientes del Hospital número 84 del IMSS mediante teleasistencia en gestión hospitalaria. Voy a cubrir este tema, pero en cooperación de mis amigos de Aparicio López, José Armando, Mesa Díaz, José David y Esquivel Alemán. Mitzi Anaí. A continuación, estaré hablando sobre el resumen. La parte del resumen de la teleasistencia ha llegado a tomar un giro necesario para la realización en muchos casos de la unidad, que en este caso, número 84 del IMSS, tomando una gestión de calidad en el servicio, donde se llegará a buscar una viabilidad de un trato adecuado ante la teleasistencia a ciertos pacientes que lo requieran. El objetivo central de este tema consiste en analizar si la atención de teleasistencia da resultado y tener un progreso ante la atención ya ejercida, por la cual se han implementado algunos dispositivos de respaldo para tener información correcta o datos del mismo paciente mediante un transmisor de radio portátil, conectado ya sea a la red telefónica o inalámbrica. Esto nos permite avisar inmediatamente de cualquier emergencia que pueda sufrir la persona en ese mismo momento, para inmediato ejercer esa emergencia durante las 24 horas del día, por, por todos los días del año. Estos resultados han crecido de manera correcta, ya que hemos prevenido a muchos clientes que vienen siendo pacientes han sido salvados con anticipación poniéndose en contacto con las unidades, en este caso la unidad número 84 del IMSS, que el mismo paciente o familiar de él salva su vida con anticipación y sobre todo con prevención con teleasistencia. Algunas palabras clave sobre este tema vienen siendo IMSS, teleasistencia, pacientes y telemedicina, junto con prevención. También la parte de la introducción abarca la influencia de la tecnología, donde ha llegado a todos los ámbitos, en especial al sector de salud en la unidad, con un objetivo de mejorar la calidad de vida y de bienestar de la comunidad, que vienen siendo los pacientes, ayudando a disminuir muchos desequilibrios, desigualdades en el acceso del sector de salud. Eh, en este servicio, como la telemedicina, permite romper barreras de aislamiento, realizando una interconexión entre las personas y todo tipo de organismos del sector, mediado por instrumentos como el Internet, comunicaciones móviles, definen el servicio de teleasistencia como un recurso continuo de atención domiciliaria que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual, en su hogar, con lo que evita un desarraigo, al mismo tiempo que se ofrece una protección en situaciones pues, realmente críticas y de crisis de carácter personal, social y sanitario. Sobre todo en esta pandemia, el sanitario es para evitar mucho más contagios y llegará a pasar riesgos el mismo cliente o el mismo paciente como tal. Por eso la teleasistencia tiene como el objetivo principal de facilitar esa situación de comunicación en el domicilio de aquellas personas que precisan de cuidados permanentes y en ese caso incluye mucho a las personas de tercera edad que llegan a proporcionar una intervención oportuna en situaciones de emergencia, sobre todo en la clínica del IMSS número 84. Y en continuación de parte de la introducción, esto llega por parte del diagnóstico, el tratamiento que se lleva a cabo, puede dar resultados complejos de mejora o especialmente en las fases iniciales que se llega a establecer. También hay que tener en cuenta las personas que forman parte de los recursos a los que se acude en caso de darse la situación de emergencia, ya que esto participan
En las intervenciones será sumamente necesario de coordinarse con ellos. En las preocupaciones más significativas de los adultos mayores se encuentran restringidos física o cognitivamente y sus cuidadores. Son los tratamientos médicos en caso que se presenten un accidente. Eh, Esta iniciativa de intervención como tal en salud pretende la educación de sujetos, cuidadores y personal de salud sobre el deterioro cognitivo y su adecuado diagnóstico y acompañamiento a través del uso de servicios de teleasistencia. La frase que dice en Linares 2016, lo que permite la permanencia de los usuarios en su medio habitual. Mediante este tema, el árbol del problema y el problema más bien, sería la falta de consultoría de teleasistencia para hospitales públicos, como el número 84 en Chimalhuacán, donde está ubicada. Esto lleva a arraigo el problema, la falta de personal, el presupuesto en el sector público no da mucho avance al servicio. Se necesita satisfacer y movilizar los recursos tecnológicos y sociales para resolver cualquier situación de necesidad o emergencia y que se requiere por objetivo mejorar la calidad de vida de los usuarios facilitando el contacto de un entorno social y familiar. Para esto hay dos, tres causas directas que viene siendo la número uno, falta del personal apto para cubrir la demanda a domicilio. Esto repercute actualmente que no tienen el servicio preventivo de la asistencia domiciliaria de forma inmediata y permanente de una manera completa, sobre todo para la atención de las personas mayores, discapacitadas o con elevado nivel de dependencia. Otra causa directa viene siendo que en el hospital público no ejerce ese sistema. El gobierno no cubre los gastos a menos del 50%, es sumamente menor a ese porcentaje. El último, como tal, causa directa, no tiene el avance en los programas de teleasistencia. Mediante las innovaciones crean una mayor respuesta efectiva, pero no determinarían con totalidad la problemática. Mediante este árbol de problema llega a tener gran repercusión. Por eso una causa indirecta llega a establecer en el ámbito tecnológico la falta de infraestructura tecnológica y las habilidades. También la deficiente cobertura en determinadas zonas del deterioro. Ámbito organizativo, el rediseño del modelo asistencial y la correspondiente necesidad de formación sobre el nuevo modelo de atención. Otro ámbito económico, los costes de implementación, la financiación inicial y sobre todo la sostenibilidad del proyecto. También parte son los efectos. Los efectos, el sistema virtual no se acopla, que se dé de respuesta a una necesidad claramente percibida. Como tal, preparar los recursos necesarios para la implementación y sostenibilidad. Falta de experiencia. La estrategia debería considerar las transformaciones que la incorporación de la telemedicina puede comportar y los cambios que será necesario introducir, junto a los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la difusión de nuevos servicios, contemplando además la financiación necesaria y el tiempo. Las estrategias no son buenas. Eso es parte del efecto de manera profesional, asistenciales de la organización. Mediante ese árbol del problema, el problema va planteando que en el sector del salud del IMSS, número 84, en la principal repercusión de los trabajadores sanitarios es una enorme carga de trabajo y sobre todo de estrés, lo que a su vez puede traer consigo falta de motivación, agotamiento,
absentismo, crisis nerviosa y enfermedades, o hacer que los trabajadores lleguen a emigrar, opten por trabajar en otros campos, en otras unidades y también ajenos al sanitario. Una atención de calidad es tan importante que su ausencia tiene repercusiones no solamente sobre la eficiente eh, del sistema de salud o la repercusión o la percepción de los ciudadanos que tienen de él, sino que literalmente puede costarles la vida. Por eso muchos trabajadores sanitarios no cobran ese sector de salud que viene siendo teleasistencia. Desde que comenzó la pandemia, los servicios de salud de rutina fueron reorganizados e interrumpidos, o mucho dejaron de brindar atención a las personas en tratamiento contra enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Asimismo, muchos trabajadores del sector salud, que suelen brindar esta atención, fueron redirigidos a las respuestas del COVID-19. Con todo, obviamente las razones más comunes para interrumpir o reducir los servicios, entre ellas fueron la cancelación de los tratamientos planificados, la disminución del transporte público disponible también, el miedo a asistir a los centros de atención y poder contagiarse, y la falta de personal debido a que los trabajadores sanitarios habían sido reasignados para apoyar los servicios de las enfermedades del COVID-19 y sus derivados. Para esto, algo que justifique es que mediante ello hablar de la atención de los servicios de salud significa no cometer fallas y cero errores, porque está en juego la vida de las personas. Si comparamos la mala calidad de la fabricación de un producto y la de un servicio en el ámbito de salud, en la primera no puede suceder que nos devuelvan el producto, se destruya o la empresa pierda dinero. En cambio, en el sector de salud, un error puede provocar la pérdida de vidas humanas, generando desde el desprestigio hasta una condena ética y penal para que la institución o el personal de salud esté involucrado. Que afortunadamente los servicios de salud también han evolucionado y hoy se busca mejorar los procesos para obtener buenos resultados y otorgar la atención necesaria que llegue a cubrir los servicios médicos de calidad de los pacientes. Se exigen que a través de una mejora continua y va con seguimiento al funcionamiento y el uso de los sistemas mediante la teleasistencia y en la actualidad, base a su funcionamiento en el envío de señales, como lo habíamos dicho, mediante el sensor de auxilio a la central de las alarmas de la unidad, para darle cubrimiento al riesgo que está tomando el paciente en ello. Un objetivo general viene siendo compilar información sociosanitaria para la realización de un sistema de teleasistencia realmente correcto y dirigido a los pacientes con elevado nivel de dependencia en el hospital número 84, ubicado en el municipio de Chimalhuacán. Un objetivo particular viene siendo registrar información mediante encuestas realizadas por medio de Google Forma por personas expertas en el tema de teleasistencia para los pacientes con elevado nivel de dependencia. Otro objetivo que se plantea es examinar los resultados de encuestas para la clasificación de información con más relevancia para creación de videos. Eh, para el sistema de teleasistencia dirigido a pacientes en el sector público, en la unidad número 84 del IMSS. También otro objetivo general viene siendo que en el sector de salud va a establecerse un proceso y una nueva tecnología de sensor para tener ese buen resultado que se va a establecer. Aquí podemos ver parte del histograma, los procesos que vienen siendo la definición del proyecto, objetivos que ya se plantearon y cómo definir cómo se lograría la meta deseada.
En eso, para poder realizar las actividades, es la creación de videos de información relevante obtenida en las encuestas. Algunos resultados también es la realización de videos de transmisión en telecomunicaciones o también como en YouTube, que normalmente las nuevas generaciones están en vía internet, todo digital. Entonces, hay muchas plataformas en cómo llegar a conocer y dar a conocer este tema de teleasistencia y cubrir ciertas necesidades para los clientes que lo requieran. Y bueno, aquí podemos ver un cuadro de indicador y variable mediante los objetivos que se habían mencionado. Es registrar información mediante las encuestas por medio de Google, que forma partes expertas en el tema de teleasistencia para pacientes con elevado nivel de dependencia. Este indicador es la especificación del procedimiento estándar del proceso de la teleasistencia que va a ser ejecutada. Algunas variables independientes es el conocimiento del personal y resultados sobre encuestas. Una variable dependiente es el dominio del procedimiento estándar de la teleasistencia. Mediante el segundo objetivo es examinar los resultados de encuestas para clasificación de la información con más relevancia para creación de videos para el sistema de teleasistencia dirigido hacia los pacientes en la unidad. Un indicador de este objetivo es el conocimiento posterior al término de la encuesta, tratando de dar lo mejor posible la información clara. Una variable independiente es el conocimiento del paciente. Como tal, algunas estrategias personales para fomentar un avance en sus teleasistencias. Otra variable dependiente que viene siendo la aclaración de riesgos en no ejercer la información correcta y estipulada previamente. Mediante el análisis FODA, ahí podemos recalcar algunos 4 puntos en la clínica, que vienen siendo fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Como tal, una fortaleza que se proporciona a la unidad es la información clara, también la reducción de peligro ante los pacientes, ya sea dentro y fuera de la unidad. Mantener informado al paciente siempre y cuando en su sector de salud lo cubra. Y sobre todo tener esa fortaleza de velocidad y prevención con tiempo, porque ahí se puede ejecutar mediante el mismo momento, mandar recepción, información a la clínica de qué es lo que está padeciendo el paciente. Algunas oportunidades que se pueden presentar y que se presentan ahí en la unidad es el aumento de demanda para unir o a más pacientes de teleasistencia, para que se adentren y conozcan y ejerzan esa teleasistencia para tener una solución de problemas en el sector de salud. Una implantación de estratégicas para ayudar a capacitar al paciente de la familia también, para que ellos de esa manera, de forma inmediata, ellos sepan cómo y qué hacer para controlar y mantener en un estatus correcto al paciente. Sobre todo, otra oportunidad es ganar confianza de los clientes con mayor efectividad. Una amenaza que viene siendo incorporada es la pérdida de interés. Muchas personas no les interesa simplemente porque son algo conformistas en ese sentido y se crea una dificultad del sector para no apta para la teleasistencia y otra falla de herramientas como maquinaria o aparatos. Esa prevención y amenaza más bien hacia la clínica llegó a un estatus casi del 50% de efectividad. Por lo tanto, mediante los avances tecnológicos y demás, ha sido un aumento de efectividad y buenos resultados
o mayor precisión. Una debilidad que llega a tener la clínica número 84 del IMSS, no muchas personas tienen la confianza en teleasistencia, sobre todo pues los adultos mayores. Es algo complejo, pero se llega a realizar al final de cabo para evitar riesgos, evitar también traslados, evitar tiempo y llegue a perjudicar al mismo paciente. La falta de dedicación a conocer la información es una debilidad que se requiere para el paciente. También otra es la falta de brazaletes o aparatos e indicador para el estado de salud, que en este caso viene siendo la demanda. Como tal, se está ejerciendo y está dando frutos este tema de la teleasistencia, tiene que cubrir en ese sector, por lo tanto, viene siendo una debilidad, pero puede ser posteriormente en algunos años si se fomenta y el apoyo económico y gobierno viene siendo parte de una fortaleza. Y bueno, para tener parte de todo ello, la metodología del objetivo es empezar a la hora de crear un objetivo, empezar a la hora de crear una entrevista de satisfacción que se debe presentar por el horario que está llegando y preguntar su nombre para subirlo a la base de datos. Otro punto, se presenta al paciente y le dirá el lugar donde está, donde está la ciudad y país, al igual del hospital que viene, donde se agregará unas preguntas fáciles. Después se nos presentará en dos sencillas preguntas que es sí y no para continuar en la entrevista. Posteriormente con ellos, saber cómo sigue en su estado de reposo paciente, llegará a preguntar sobre el cuestionario en la pregunta más común desde ser, se dará la información de su estado de salud y la comodidad. Se comunicará de cierta manera el sector de la información que está recibiendo por parte del paciente y de la confidencial, que es al igual aclarando el año y la ley que no respalda para saber hacia qué individuos se estará dirigiendo. Eso es mediante el objetivo 1 que se planteó. Pero a continuación, el servicio de la asistencia domiciliaria o en el hospital hará tres preguntas nuevamente sobre si es sí o no es un beneficiario. Aquí se presentan dos preguntas que no dará explicación sobre parte uno y la pregunta 2, perdón, donde la pregunta 1 es donde reside de recuperación, si es un hospital o si es un hogar para subirlo a la base de datos. Y en la pregunta 2, ¿quién es el encargado de cuidarlo? Y ver su propia recuperación contestando un sí o no. Se nos presenta otra pregunta sobre el parentesco con la persona, lo que estaba cuidando y su relación, lo que tiene. En el apartado final se nos muestra una lista de personas de lo que llegaron a cuidarlo. El segundo objetivo es un análisis que se llegó a realizar de acuerdo con las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas en Google Form a expertos del tema. Y aquí, a continuación se observará una serie de imágenes en el cual se explicará cómo se realiza. Aquí podemos ver, se puede observar en esta imagen dos apartados, preguntas y respuestas. Ahí podemos ver literalmente las preguntas y posteriormente, una vez dicho paciente o familiar, estará consciente de lo que pondrá y normalmente serían opción múltiple y de manera escrita, de acuerdo a su estatus de salud.
En la imagen 2 observamos el apartado de respuestas donde existe un apartado donde se puede activar la entrada de más respuestas para analizar la información que ya obtenida en el tiempo y puesto. Y como tal, en la ilustración 3 sería el término de encuesta, donde se puede apreciar un botón que nos permite ver la información desglosada en la aplicación de Excel. En la imagen 4 se puede observar cómo se desglosa la información a analizar respuestas en la encuesta, que de tal forma que recopilamos la información con más relevancia es importante. Ahí establece y lanza en la aplicación de Excel toda la información y eh, algunos datos que llega a tener el beneficiario y tener una sugerencia sobre todo para su estatus de salud, sobre todo la incorporación a la teleasistencia para conocer de ello. Y por consiguiente, de acuerdo con la información ya analizada, se hará una serie de videos con dicha información mediante la aplicación de Filmora 9. Esta app o página web dará un apoyo mediante la encuesta, conocer los resultados sobre las preguntas y así crear una ilustración, un video donde explique mediante el estatus que está poniendo el paciente, explicando cómo tener un control de estatus de salud en la teleasistencia cuando sea emergente o cuando sea necesario. Se llegará en el otro punto, se selecciona el tipo de formato de video que se le quiere dar como la imagen, en la imagen 5. Eh, Se puede agregar archivos multimedia para que sean más didácticos los videos y realizar de la siguiente manera cómo se observa la imagen 5. De igual manera podemos agregar texto con la información obtenida en la encuesta para tener un mayor percepción hacia el paciente o el familiar que lo esté ejecutando o esté viendo o conociendo la información. Y por último, ya creado el video, se puede exportar el video, como se muestran en las imágenes 6, creado para representarlo como material para teleasistencia y se le puede dar el formato que uno requiera y obtenga adecuado al tema para que más convenga. El resultado final sobre la teleasistencia es la información exacta para el tratamiento que se requiera, sobre todo para el paciente. Ese estatus, ese estatus de resultados para que mediante los formularios del sector de salud dio como resultado grandes metas que fueron logradas, de que cada 100 pacientes en el sector de teleasistencia, por lo menos 80 de ellos llegaron a prevenir dificultades de salud y llevaron control en su estado de salud, por lo que se hizo una gráfica donde determina el avance de teleasistencia, donde ha llegado a tener un progreso estable y viable con la técnica de teleasistencia para mejorar los avances tecnológicos, guiándose por casos que se iniciaron mediante los 100 pacientes, mediante 4 años que se estuvo estableciendo, va a poco el avance que se estuvieron la prueba sobre la teleasistencia. A continuación, ahí se ve una breve representación básica sobre la clínica, sobre el 80% de pacientes con efectividad y sin efectividad. Y también como tal, mediante los resultados que son válidos, que cumplen un parámetro de efectividad del más del 50%. Por lo tanto, este tema de teleasistencia es un avance de la tecnología y salud a distancia. Sin duda, lo que se requiere
y se jugó tener esperanzas en un proyecto, confiabilidad y mejorar relato, relatado de salud desde su casa, con toda comodidad también y prevención, con lo que se va desarrollando dichas funciones de técnicas que se pueden llegar a plantear asistencias médicas que llega a ser basada en un servicio de videoconsulta con disponibilidad de las 24 horas, acceso a una red amplia y especializada del servicio médico, cita mediante online y un seguimiento médico personalizado, integración con servicios sociales públicos para que asimismo se llegue a representar en horarios y formatos descriptivos. Aquí podemos ver en esa gráfica poco concurrido mediante el tema de los horarios y días. En emergencia, activado del auxilio como tal, SOS, por el paciente bien desde el móvil o desde su, su banda o radio portátil como tal, algunos les quieren llamar, permite un seguimiento en la línea y el envío de asistencia o personal sanitario si fuera necesario. El estado de emergencia que se lleguen a marcar por motivos necesarios para su propia consulta. También parte del seguimiento es remoto disponible tanto para el personal especializado como para los cuidadores del personal y que requieran o necesiten saber en tiempo real el estado de cada persona para que llegue a conocer tiempo prolongado. Y un ejemplo sería los pacientes de SARS-CoV número 2 19 derivado del COVID-19. Ilustración ejemplar de días hospitalarios por el sector de COVID. Parte del posicionamiento, servicios que permiten conocer cuál es la ubicación de una persona y definir avisos y alertas, evitar situaciones de riesgo, que lancen acciones cuando se aleje una determinada distancia de su ubicación. O por otro lado, haya actividad o se detecte una caída, como tal ha pasado en adultos mayores. Una parte también es el bienestar, basado en planes de salud preventivos, ejercicio o alimentación. También apoyo psicológico especializado, avisos y consejos con recomendaciones sanitarias o la inclusión de planes de la estimulación cognitiva. Y mediante la conclusión es sobre este tema, percatarnos de todo lo que hace la telestencia. Es un poquito más fácil ponernos a pensar de qué manera estricta y la verídica, con los detalles que esto conlleva la fijación y la telestencia, donde se aplicará y dónde se aplicará de manera no tan profesionales, con lo que ellos se manifiestan con un pronóstico calculando lo que se va realizando en ciertos datos, con esos datos de un servicio que va dirigido a las personas o pacientes, con las propiedades que se obtienen con la práctica, beneficiadas, diversas, eh, que ayuda a los casos de emergencia, tanto en una clínica que viene siendo ejercida en el número 84 del IMSS, como como lo es en su domicilio, abarcando, pues ya sea detalles en los cuales se diferencian si viven solas o viven con más personas. También ese sería un apoyo y un dato que repercute la teleasistencia para así ya ser asignado al programa de teleasistencia, ya que es un método muy necesario y más en hospitales pequeños con lo que es el hospital número 84 del IMSS, con lo que se comprende que sea una comunicación directa que llegue a permitir interpretar de maneras especiales a los nuevos variantes, sobre todo del sector del COVID como tal.
Ya lo vivimos, con ello se puede prestar de manera más atención a las personas con el nivel de emergencias que están apareciendo. La teleasistencia abarca muchas áreas posibles para que el paciente sea monitoreado de manera más especiales, explícitas y directas asimismo, proporcionando los pacientes seguridad, protección y asistencia de manera de los posibles rasgos que se vayan mejorando en su propia asistencia. Y en base a la asistencia, con lo investigado, con lo que se quieren emplear a nuevas oportunidades en los centros de salud, se puede manejar un seguimiento obviamente mejor a los pacientes, ya las agendas que estos tengan como propietario, donde las llamadas en el sector de servicios son más específicas, descriptivas a la hora de detectar una situación normal, a lo que de manera de peligro, con lo cual se da un asesoramiento y orientación para poder implicar los casos con una localización gráfica y sea más fácil poder decir dónde está localizado el hospital o el domicilio de la persona que llega a necesitar asistencia médica. Ya se puede llegar a utilizar a tres tipos de teleasistencia, los cuales las domiciliarias por dispositivos móviles es el rendimiento, que puede cuidar a los pacientes de manera más especiales y con una seguridad única que conlleva con grandes responsabilidades, lo cual se implementa con los desarrollos de cuidado y de bienestar. Cada ciudadano a la hora de saber de este tipo de situación se, se, se está ejerciendo para poder ayudar a poder brindar un mejor servicio a la comunidad de las propiedades específicas